Sí, yo pertenecía a la Fuerza Aérea Argentina, era suboficial de la Fuerza Aérea en la época de la Guerra de Malvinas. Tenía 22 años cuando fui, era cabo primero, ese era mi grado, y me desempeñaba en el área de comunicación. La función mía en Malvinas era la de guiar los aviones nuestros a las posiciones enemigas. Es decir, yo me tenía que poner en una posición estratégica donde yo veía al enemigo y podía ver cuando llegaban los aviones nuestros para indicarle a dónde tenían que tirar, y después los tenía que sacar de la zona de combate porque, bueno, ellos no sabían si había alguna antiaérea, algún lanzamisiles, entonces yo lo tenía que sacar para el lado contrario donde estaba eso. Yo pertenecía al Grupo 1 de Comunicación Escuela, que está en Paraná. El asiento es en la Segunda Brigada Aérea, y en Paraná, en Entre Ríos. Así que de ahí era donde nosotros salíamos para Malvinas. ¿Qué sería algo que quisieras cambiar? Bueno, acá no te lo conté, pero en otro reportaje cuento una misión que me mandan a mí a desempeñar, que, bueno, justamente en el tiro de nuestros aviones a la tropa enemiga. Eh, el 8 de junio yo voy a la Bahía Agradable, donde estaban desembarcando los ingleses. Yo me pongo en un cerro y de ahí dirijo una escuadrilla de A4B. Anteriormente había venido otra escuadrilla 2 horas antes y yo no llegué para esa escuadrilla porque, bueno, el terreno no me permitió llegar. Tuve que cargar todos los equipos al hombro y seguir y subir la montaña con los equipos al hombro. Pero entre tiro y tiro de aviones pasaron 2 horas más o menos, o un poquito más tal vez, y después que se fue esa escuadrilla vino otra, también con una demora de 2 horas más o menos. La Fuerza Aérea le hizo un desastre tremendo a la tropa inglesa en ese lugar. Bueno, 2 barcos hundidos, perdón, uno hundido, uno averiado, una, eh, una barcaza de transporte de camiones ingleses también, y bombas que explotaron en tierra, porque no explotaron en el mar, porque no se alcanzaron a armar las espoletas, explotaron en la playa cuando habían desembarcado los ingleses, y también le causó muchísimas bajas. La Fuerza Aérea le hizo mucho daño, pero ¿qué pasó? En ese lapso de tiempo, de entre el primer tiro y el segundo tiro, y luego el tercer tiro, Ejército no hizo nada. Y que podían haber aprovechado y atacar la tropa, mientras que nosotros venía la otra escuadrilla desde el continente. Entonces, yo digo que en ese momento hubo un desencuentro entre las Fuerzas Armadas, entre Ejército, Marina y Fuerza Aérea. Eh, si nosotros hubiéramos tenido un trabajo en coordinación, en conjunto, las cosas hubieran sido distintas y el resultado hubiera sido distinto de la guerra. Lamentablemente no había coordinación entre las Fuerzas Armadas, cada uno actuaba en forma independiente, no se trabajaba en conjunto. Y eso hizo de que, bueno, al trabajar en conjunto, no trabajar en conjunto, acciones como estas no pudieran tener éxito, porque si bien los ingleses consideraron que ese fue el día más negro de la flota, lamentablemente no tuvimos un final lindo, bueno, porque Claro. no pudimos trabajar en conjunto. Entonces yo cambiaría eso, ¿no? En el caso de otro conflicto, no estoy diciendo que quiero que haya otro conflicto, ¿no? Que se entienda, digo, en el caso de otro conflicto deberían trabajar las Fuerzas Armadas en conjunto, y ahí no, trabajaban en forma independiente, lamentablemente, ¿no? Del 1 al 10, ¿qué tan traumático fue? Mira, yo fui preparado para la guerra, es decir, yo me preparé para lo que hice, es decir, me especialicé en eso, y bueno, en cuanto al trabajo en sí, desempeñé y hice todo lo que yo sabía
y en ese sentido no fue traumático, porque ya te digo, yo estaba preparado para eso. Sí es traumático las cosas que se ven en la guerra. Es muy triste. Primero se siente una impotencia tremenda de saber que compañeros tuyos están muriendo y vos no podés hacer nada. Eh, una impotencia también el ver que el poderío que tiene una potencia como es Gran Bretaña y nosotros con lo poco que teníamos, bueno, hicimos todo lo que pudimos. Creo que Fuerza Aérea lo hizo bien, lo hicimos de coraje más que de por tener mucha técnica, porque teníamos bombas viejas, aviones viejos comparado contra lo que teníamos ellos, con lo que tenían ellos. Pero igualmente eh, todos, todos volvimos con alguna cuestión, algún trauma. Eh, yo, por mi parte, estuve mucho tiempo sin poder hablar el tema Malvinas. De noche, bueno, no dormía. Hasta el día de hoy escucho algunas tormentas, los truenos así a lo lejos y siento como que están bombardeando. Es decir, si hablamos de los traumas mentales, yo creo que todos vinimos con traumas. O sea, si lo tenemos que analizar desde un punto de vista psicológico, decimos que es traumática la guerra. Bueno, todos tenemos los que volvimos de la guerra, una pequeña porcentaje de estrés postraumático de la guerra, porque si bien el que no hizo nada, el soldado que no hizo nada, que se pasó, digo, no hizo nada entre comillas, ¿no? Pero se pasó la guerra dentro de un pozo, tiene el trauma de haber vivido, de haber sentido, de haber tenido miedo, haberse escondido cuando bombardeaban y haber visto morir compañeros de él. Y después, eh, si bien en tu lugar a lo mejor no te tocó ningún compañero muerto, sí ver cadáveres por distintos lugares, ¿no? Eso yo creo que en la cabeza de cualquier persona, de cualquier ser humano, le produce un trauma psicológico. ¿Sintió que fue una víctima del Estado al haber sido enviado a la guerra? Sí, porque ha habido una cuestión política atrás de todo esto donde los hacían quedar a los soldados como que eran los chicos de la guerra, ¿no? Eh, bueno, de mi parte no, porque ya te digo, yo hice la carrera militar y yo fui preparado para la guerra, pero yo te digo que creo que hablo bueno, con todos los que yo he hablado, soldados, ¿no? Que hicieron el servicio militar obligatorio y todos están orgullosos de haber ido a defender su país, de haber ido a pelear por su patria. No creo que haya ningún caso, salvo alguno que esté buscando algún rédito económico o algún rédito político, porque ha habido casos de gente que busca sacar algún rédito económico de todo esto, ¿no? Pero no conozco ningún caso. Es más, hubo muchísima gente que se ofreció para ir a la guerra, o sea, se ofrecían de voluntarios para ir a la guerra. Por eso no creo. En mi caso, por supuesto que no, yo no me siento haber usado, pero no conozco que hayan dicho así de entre el grupo de gente que yo conozco, ya te digo, soldados y suboficiales, que digan que hayan sido víctimas de todo esto, no, para nada. ¿Cómo fue estar en el frente? ¿Cómo se sentía? ¿Y qué pasó con, con tus compañeros? Bueno, mira, el 1 de mayo fue cuando ellos nos bombardean, fue donde entramos en combate realmente. Nosotros llegamos hoy casualmente hace 38 años, porque yo llegué el 6 de abril a la isla. Eh, y el 1 de mayo fue cuando comenzó la guerra para nosotros, porque fue el primer bombardeo. Yo cuando estaba eh, justo subí a un Unimog, a un camión, cuando escucho las bombas en el aeropuerto.
subo por la parte de atrás al Unimog y comienzo a sentir bombas alrededor mío, que explotaban bombas ahí al lado del camión. Y me quedé paralizado. Sentí una sensación de pánico tremendo, no me podía mover, me quedé paralizado adentro del camión, me agaché contra la pared del camión y me quedé ahí en cuclillas y no me podía mover. Eh, Encima del camión, bueno, tiene una lona, viste, arriba. La lona esa se cayó, o sea, se tapó la puerta de entrada porque tenía la lona levantada, la parte de atrás, y se cayó y se tapó. O sea, que quedó todo oscuro, lo único que veía era el fogonazo de las bombas. Y en el momento que yo estaba ahí, estaba paralizado, no me podía mover. Eh, Hasta que un muchacho más joven que yo, un cabo, que estaba fuera del camión, viene corriendo y levanta la lona y me ve ahí en cuclillas contra el rincón y me dice que salga porque no pasaba nada. Y le digo yo, pero si yo estoy escuchando las bombas, no, me dice, son las que están disparando los compañeros nuestros desde tierra. O sea, yo no podía reconocer, para mí eran que estaban cayendo y en realidad era que estaban saliendo las bombas. Bueno, hoy lo cuento con gracia, pero en ese momento fue tremendo para mí. Yo estaba, te digo, me agarró pánico que no me podía mover. O sea, sentí mucho miedo en ese momento. Después de ahí es como que uno se acostumbra. Caen las bombas, vos ya sabés, viene el silbido, sabés que está viniendo para vos, nos tirábamos al suelo, nos tirábamos en un pozo, en algún rincón, caía la bomba y salíamos corriendo. Es decir, como que uno se acostumbra a todo eso, ¿no? Es raro, pero uno se acostumbraba a estar en eso. Eh, Además, bueno, si bien la función mía no era matar gente, porque yo estaba para otra cosa, no me podía hacer descubrir tampoco, porque, es decir, donde yo iba no podían saber los ingleses que yo estaba, porque si no, no podía, iba a fallar la misión mía. Entonces, yo, el contacto que tuve con el enemigo fue de verlos a ellos, yo quedándome escondido, verlos a ellos y tratar de que ellos no me vieran a mí para poder continuar y ubicarme en una posición. Y después, bueno, caigo prisionero y cuando termina la guerra terminó el 14 de junio y yo caí prisionero, fui llevado al Estrecho San Carlos, a una cámara frigorífica, desactivada por supuesto, y ahí quedé hasta el 16 de julio. O sea, yo quedé un mes más prisionero, la guerra ya había terminado, ya acá todo estaba, digamos, había vuelto a la normalidad en el país y yo todavía seguía allá prisionero. Pero bueno, los sentimientos fueron eso, ¿no? Primero fue de mucho miedo, el primer bombardeo, la primera sensación, y después ya era como que era parte de la vida, ¿no? Era parte de lo nuestro. Los bombardeos era todas las noches, nos bombardeaban de los barcos, durante el día los aviones, o sea que ya después se hizo normal, se hizo habitual. ¿Cómo se organizaron una vez que llegaron a las islas? Bueno, nosotros, la función mía, que es la que yo te decía hoy, que era la de guiar a los aviones a las posiciones enemigas, eso se llama ECA. El ECA quiere decir Equipo de Control Aéreo. Éramos 4 ECA que estábamos distribuidos en toda la isla y cada uno tenía una zona que tenía que ocuparse de atender. En el caso mío, bueno, era esa zona donde estaba la Bahía Agradable. Eso tendrías que fijarte en un mapa para ver, está muy cerca del puerto argentino, que ya cuando desembarcaron ahí era porque prácticamente ya estaban en puerto argentino. Eh, y bueno, directamente a nosotros nos mandaron cuando yo llegué, bueno, ya estaba gente misma de comunicaciones que había llegado el 2 de abril, que fueron los primeros que hicieron un enlace de comunicaciones desde la isla al continente, y cuando yo llegué me dijeron, bueno, esa era la zona que me tocaba a mí. Yo tenía un jefe, que era un oficial, un piloto,
que era el que tenía que ser piloto porque tenía que conocer las limitaciones de las aeronaves. Entonces yo necesitaba que alguien me dijera, un piloto, cómo era para que a sacar un avión de una zona de combate. Y después tenía un subalterno, que era un cabo, que era el que, bueno, estaba conmigo y colaboraba conmigo y me ayudaba en todo lo que era de traslado de equipo y, bueno, instalación y para guiar a los aviones y todo eso. Ya te digo, cuando nosotros llegamos, directamente nos asignaron los lugares de destino y, bueno, ahí nos trasladamos, instalamos nuestro Unimog, una carpa, con los equipos de comunicaciones y, bueno, y ahí recibíamos las órdenes del comando donde nos teníamos que trasladar para cada misión. Bueno, muchas gracias. No, por favor, Dylan, ha sido un gusto. Cualquier cosa a tus órdenes. Bueno, adiós. Nos vemos. Chau, chau. Chau.